El ABC de tus metas personales. La realidad es que cumplir tus metas es un proceso mucho más elaborado de lo que parece. Muchas veces caemos en el error de determinar nuestras metas como quiero bajar de peso, me gustaría ganar más dinero, quiero inscribirme al gimnasio, pero en realidad no son metas que podamos cuantificar. Y justamente ese es el problema. Como no podemos medir el resultado, muchas veces caemos en el error de no tener metas concretas. El día de hoy vamos a ver 3 pasos para alcanzar estas metas. Paso número 1, paso A. Tenemos que hacer una lista de todas las metas y objetivos que queramos alcanzar, acorde a nuestro desarrollo personal, algo emocionante, algo que realmente nos motive a querer lograrlo. Tienes que recordar también que solamente tienes una vida, entonces, ¿por qué no enfocarte en las cosas que quieres? Por ejemplo, yo siempre me pregunto qué es lo mejor que podría estar haciendo con mi vida al día de hoy, en esta etapa, realmente que me lleve a un espacio de crecimiento personal. Y con base a eso voy diseñando mis propias metas. Es una oportunidad para desafiarte a ti mismo, para alcanzar una plenitud, para sentirte mejor y para sentirte realizado. Con base a eso voy diseñando las metas y objetivos que quiero tener. Y como una persona que tiendo a desanimarme muchísimo, tiendo a deprimirme, tiendo a desenfocarme, soy muy consciente que las metas que yo planteé en mi vida va a ser lo que realmente me mantenga motivado. Entonces me he dado cuenta que en realidad de eso se trata. Un viaje en el cual te desarrolles personalmente, pero también que disfrutes ese viaje. No te olvides de disfrutar el viaje. Ya que tienes tu lista, sigue el paso B, que es el más importante en este proceso, ya que pensamos que muchas veces estas metas son tan inalcanzables y no sabemos ni siquiera por dónde empezar. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar el enfoque para dejar de ver estas metas como monstruos inalcanzables. Lo que hacen las personas es decretar o escribir que quieren ganar 100,000 pesos al mes, por ejemplo, y piensan que por solamente escribirlo en una hoja de papel, esto se va a cumplir, pero la realidad es que esto no va a suceder, acaban decepcionados, tristes y frustrados. ¿Qué es lo que realmente debemos de hacer? Lo que tenemos que hacer es empezar a construir debajo de esta meta. Imagínate que aquí está la meta y tú empiezas a construir un sistema para alcanzarla debajo de ella. Si quiero ganar, no sé, 100,000 pesos al mes, tengo que empezar a pensar como cuáles son las acciones que me van a llevar a ese resultado. Empiezo por, número 1, a través de qué método. Voy a poner un negocio, voy a hacer tal cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a pensar que definiste que vas a poner un negocio. Ok, ya tienes el método. Ahora, ¿qué sigue? Ok, ya sé que voy a poner un negocio. Ahora lo que yo quiero es definir qué negocio. Entonces ya definí qué negocio. Ahora lo que sigue es cómo voy a conseguir mi primer cliente. Ya conseguí mi primer cliente. Muy bien. Ahora lo que sigue es cómo le voy a hacer para escalar este negocio. ¿Cómo le hago para conseguir más clientes? Y una vez que ya tengo más clientes, ahora la siguiente sería pensar cómo le hago para llegar a 100,000 pesos. ¿Cuántos clientes necesito al mes para llegar a 100,000 pesos? Y así es como vas construyendo una meta, pero en realidad esto muchas veces no lo podemos ver. Te platico. Yo hace unos años vendía cursos por internet, pero cuando me decidí a empezar a hacer esto, para mí, la meta de vender un curso en internet parecía prácticamente imposible. Primero, tenía que definir cuál era el curso que iba a vender. Número 2, tenía que aprender de anuncios, tenía que aprender a gestionar clientes, aprender el tema de seguimiento de cartera de clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Eran demasiados pasos y esto parecía muy abrumador en el principio. Lo que hice fue justamente este mismo proceso. Fui dividiendo estas metas en pequeñas metas que me llevaran a alcanzar ese resultado. Muchas veces esto no lo percibimos o no lo podemos ver en un primer enfoque, ¿no? Entonces lo que me pasaba fue, recuerdo haber estado hablando con un amigo y le decía, mi meta de este negocio es llegar a 60,000 pesos mensuales. Al no saber cómo hacerlo me frustraba, no sabía cómo llegar a esa meta, le movía cosas al negocio simplemente por hacerlo. Y platicando con él me hizo pues realmente cambiar mi perspectiva. Lo que él me dijo fue, a ver, ¿cuál es tu meta? ¿60,000 pesos? Ok, súper. ¿Cómo le haces para conseguir clientes al día de hoy? A lo que yo le comenté que lo que hacía era hacer llamadas. Entonces yo hacía llamadas de clientes y se iban cerrando las ventas. Lo interesante es que jamás se me cruzó por la mente pensar que esto era algo medible. Entonces él me pregunta, de 10 llamadas que tú haces, ¿cuántos clientes cierras? 2.
Ok, entonces, si de cada 10 llamadas que tú haces cierras 2 clientes, ¿cuánto te paga cada cliente, no? X cantidad. Ok, entonces, quiere decir, vamos a pensar, el curso costaba 3,000 pesos, ¿no? Y yo cerraba 2 clientes de cada 10 llamadas, entonces, por cada 10 llamadas tenía 6,000 pesos. ¿Qué es lo que tenía que hacer para llegar a estos 60,000 pesos que quería mensuales? Prácticamente lo único que tenía que hacer es hacer 100 llamadas en el mes y eso me iba a dar los resultados que yo quería. Y curiosamente, los 6 meses anteriores a platicar con él, había tenido resultados más o menos. Pero cuando empecé a ver que simplemente tenía que tomar una acción en concreto y enfocarme en ella y apegarme lo más posible a ella para llegar al resultado, realmente empezaron a cambiar mis números. Ok, si tengo 100 llamadas que tengo que realizar en el mes, lo divido entre 25 llamadas la primera semana, 25 la segunda, 25 la tercera y 25 la cuarta semana. ¿Y qué crees que sucedió? Justamente se fueron cumpliendo los números, porque al final de cuentas todo es medible y si lo puedes medir, puedes ver qué resultados estás teniendo y dónde ajustar. Y recuerdo que al mes siguiente de haber estado platicando con él, por primera vez, desde que había iniciado, llegué a esta meta. ¿Cuál es el aprendizaje de todo esto? Que la gran mayoría de las veces, los obstáculos que tenemos son obstáculos mentales, porque no tenemos claridad en el proceso que estamos llevando y por lo tanto no podemos llegar al siguiente nivel. ¿Te has dado cuenta cómo están los gimnasios a principios de año? Porque está llenísimo de personas que se inscriben solamente guiados por la motivación que tienen, pero en realidad no hay una estructura detrás. Es cuestión de semanas para que nuevamente vuelvan a regresar a los hábitos y a las costumbres que tenían antes. Ahora, el tercer paso, el paso C, tenemos que aprender a trabajar estas metas de forma inteligente y de la forma más sencilla posible. Nos puede ayudar muchísimo para terminar de anclar nuestros procesos, es trabajar por temporadas. Quiere decir que nosotros vamos a dejar de ver nuestras metas como si fueran semanales o quincenales o algo por el estilo y lo vamos a empezar a medir a más largo plazo. Si dividimos un año en trimestres, tenemos 4 trimestres para poder trabajar. Yo lo que te sugiero es que de la lista que hiciste hagas un orden de cuáles son las más importantes y las más urgentes. Lo primero que debes de hacer es seleccionar cuando mucho 2 o 3 de estas metas que son las más urgentes y te enfoques en ellas en el primer trimestre. Lo que vamos a hacer es dividir el año en trimestres. Entonces, el primer trimestre nos vamos a dedicar y a enfocar únicamente en las 3 metas que tengamos más urgentes. Y solamente nos vamos a enfocar en ellas en los primeros 3 meses del año. Porque una de las trampas más comunes en las cuales podemos llegar a caer es que empezamos con motivación, sentimos que llegó el momento de cambiar nuestras vidas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a inscribir a clases de francés, vamos a inscribirnos al gimnasio, ahora me levanto a las 5 de la mañana, tomo más agua, medito y la realidad es que eso no es sostenible. No puedes pasar de 0 a 1000 en unos días. Lo mejor que podemos hacer es enfocarnos en las 3 metas o 2 metas más importantes para ti. Una vez que ya hayas avanzado satisfactoriamente, te enfocas en las siguientes 2 metas más urgentes y así sucesivamente. La realidad es que las personas lo que buscamos normalmente es tener resultados exponenciales. Es decir, yo inicié aquí y quiero tomar 2 acciones que me lleven a tener un resultado que nunca he tenido. Y justamente las personas que admiramos, las personas que tienen los resultados que queremos, justamente así es como van construyendo sus metas. Vamos a pensar que iniciaste en el primer trimestre yendo al gimnasio, poniéndote un poco más en forma y ahora quieres algo más especializado, ahora quieres hacer X deporte. Entonces ya tienes una base de dónde trabajar. Si por el contrario nos dedicamos de 0 a 1000, lo que va a pasar es que vamos a terminar renunciando a eso y vamos a regresar nuevamente al mismo lugar. Y algo muy importante que tienes que saber es que en esto de las metas, los hábitos juegan un papel súper importante. Básicamente los hábitos o te van a acercar o te van a alejar a las metas que tienes. Y una forma de medir si los hábitos te acercan o te alejan a los resultados que quieres es justamente pensar en los resultados que tienes al día de hoy. Si no tienes los resultados que quieres en tu vida, es porque los hábitos que tienes todos los días no están siendo congruentes con la persona que quieres llegar a ser o las cosas que quieres llegar a tener.
Básicamente funciona como un efecto dominó. Imagínate que mi rutina empieza a las 5 de la mañana, me levanto, después tengo que haber leído un rato, hacer un rato de meditación, tomar la proteína, después me voy al ejercicio y después del ejercicio me doy un baño y empiezo a trabajar. ¿Qué es lo que va a pasar si, por ejemplo, ya no me levanté a las 5, me levanté a las 7 y ya no me dio tiempo de llevar a cabo mi rutina? Probablemente voy a estar a las carreras, ya no me dio tiempo de desayunar, probablemente ni siquiera me voy a levantar para ir al ejercicio o no me voy a desempeñar de una forma correcta en el ejercicio y después voy a tener más pendientes, ¿me entiendes? Entonces es como una cadenita que se va armando y cuando se empiezan a romper los eslabones, lo más probable es que empieces a fallar. Por eso es que es muy importante verlo como un efecto dominó. Ahora, si por el contrario te levantaste a las 5 y eso te llevó a hacer una meditación, lo cual te trajo calma, te dio oportunidad de, no sé, escribir un rato, desayunaste, te fuiste en un estado pleno, consciente, en el presente, te fuiste a hacer ejercicio, regresas, te das un baño, tu mente ya está activa, está como debe ser y te vas a enfocar en trabajar. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos que hacer, empezar a crear cadenas de hábitos que nos permitan llegar a esta meta de una forma mucho más sencilla. De lo contrario, si no nos enfocamos en ver esto como una cadenita, lo más probable es que terminemos pagando el precio, que es no alcanzar estas metas. Y finalmente, lo más poderoso que puedes hacer para llegar a alcanzar estas metas es dejar de obsesionarte con los resultados. Muchas veces, cuando queremos llegar a una meta, lo primero que hacemos es decir o decretar, quiero ser millonario, por ejemplo, ¿no? Ahora tengo el cuerpo que siempre he deseado, ¿no? Cosas por el estilo. Pero ¿qué es lo que termina sucediendo? Como en realidad tú lo que estás buscando es un resultado, ¿qué crees que va a suceder en unos meses si yo sigo siendo la misma persona y no transformé absolutamente nada de mis hábitos? Una persona que lleva una vida saludable no está buscando hacer ejercicio simplemente por hacer ejercicio, sino que él ya es el resultado de esos hábitos, de lo cual podríamos considerar es una persona saludable. A diferencia de la otra persona que podría ser alguien que solamente le interesa llegar a un resultado y nada más. Entonces, en palabras muy simples, conviértete en eso que estás buscando llegar a ser. Y tu mejor aliado en este proceso es el poder del interés compuesto, justamente como un efecto de bola de nieve, pues esto va a empezar a generar una sinergia totalmente diferente a lo que estabas llevando. Y eso te va a llevar a otros resultados y esos resultados te van a llevar a otros resultados y así sucesivamente. Cuando te des cuenta, el efecto que va a generar es como un efecto dominó. No nos damos cuenta hasta dónde hemos llegado, hasta que miramos atrás, hacemos conciencia y nos damos cuenta que no somos las mismas personas que éramos antes. No subestimes el poder del interés compuesto, al contrario, hazlo tu aliado. Y por último, y más importante, no te olvides de disfrutar el proceso que estás a punto de empezar.